Para acabar, creo que ya nos han servido a todos. Vamos a pre-acabar con dos vinos dulces, con un moscatel de Ochoa, de Navarra, y con otro Oporto, un Tawny tinto de la Casa Ferreira. Bueno, hablando de moscatel Ochoa, bueno, la variedad moscatel con la que está hecha es un moscatel de grano menudo. Es un moscatel bastante utilizado en la cuenca mediterránea y luego se ha ido extendiendo. El moscatel de Frontignan, que igual lo habéis oído hablar, es el mismo moscatel, está en la parte francesa. También el moscatel en Alsacia, con el que se hace a veces el Riesling, parte del Riesling se le añade uva moscatel, también está allí. Incluso los tocais húngaros llevan uva moscatel. Como os digo, es una variedad que, bueno, que se ha usado tradicionalmente en el Mediterráneo, y en Navarra quedaba un poco en la zona sur de Navarra, en la zona de Corella, bodegas ancestrales como era Goya, que conoceréis, de moscatel, mantenían un poco esa variedad. Y luego en los años 80, bueno, en Levena de Navarra, la unidad de investigación de viticultura de Navarra, en la época en que estaba Javier Ochoa, desarrollaron mucho y fue cuando un poco lo volvieron a hacer resurgir. Y hoy es el día en que multitud de bodegas, Chivite, Morjardín, otras, están también haciendo un producto similar o parecido, vamos. En este moscatel la diferencia, y por eso os digo que solo os voy a hablar una vez, vamos a tomar dos vinos dulces elaborados muy distintos. La diferencia de este vino es que es mosto dulce, como sabéis, que se va transformando por las levaduras en vino seco, y en el proceso, en un momento determinado, con el Oporto se le añade alcohol, y entonces ahí se queda todo frenado y se hace un vino recio con 19-20 grados, que precisamente por el hecho de añadirle el alcohol se queda bloqueado. En este caso no se añade alcohol, en este caso, a medida que va fermentando, se le da un golpe de frío, y entonces queda el vino a medio hacer, vamos a decirlo de algún modo. Entonces, en ese momento, aparte del frío, se le hace un microfiltrado para quitar todas las levaduras. Y para que entonces se quede medio vino, medio mosto. Y esa es un poco la característica de este moscatel, que en realidad es un vino, como quien dice, de moscatel a medio hacer. Entonces, me consta que siempre las bodegas tienen problemas de estabilización, porque si quedan levaduras y teniendo tanto azúcar, os podéis imaginar que cuando hace calor el riesgo que tienen de volver a tener refermentaciones es alto. Entonces ahí es muy importante que el filtrado que hagan sea microscópico, vamos, hasta no dejar absolutamente nada, para evitar de que eso vuelva a refermentar. Pero eso también, por otro lado, le da la gracia de que no es un vino, no es un dulce fuerte, es un dulce suave. El dulzor que tiene es un dulzor propio de la uva, y luego la acidez que tiene también le hace más agradable a la hora de poderlo beber. Si se bebe fresco, pues bueno, puede acompañar pues cualquier postre dulce o cualquier postre de fruta, y eso lo hace muy agradable. Por otro lado, el Oporto, como decía, el último que vamos a beber, el Oporto está elaborado, es un vino dulce, pero se elabora distinto. Cuando está fermentando el Oporto, las primeras horas, los primeros días, se macera mucho. En el mundo del Oporto está la historia, no sé si lo habéis visto en algún caso, en los lagares se juntaban las cuadrillas de vendimiadores y pisaban el mosto en medio de unas jornadas siempre muy divertidas y muy amenas, en donde iban cantando, se descansaban y pisaban hasta traerle todo el color al vino. Una vez que les traían todo el color, ese mosto empezaba a fermentar, y cuando estaba fermentando a un momento determinado se le añadía aguardiente, y entonces se frenaba, se deja a 20 grados. El Oporto habitualmente se queda con 100 gramos litro. ¿Qué es 100 gramos litro? Bueno, pues pensar que una botella de Coca-Cola tiene 200 gramos litro. En un litro de Coca-Cola, 200 gramos son de azúcar. Bueno, pues en un Oporto son 100. Así os hacéis un esquema de la cantidad de azúcar que puede llevar un vino de estos. Por
elabora en el Duero, se elabora en el monte, se elabora al fondo del río. Una vez elaborado pasa el primer invierno y luego en primavera baja a la ciudad de Oporto y ahí es donde envejece y ahí es donde luego pasa pues un mínimo de 3 años en barricas y luego ya pues puede ir a embotellarse en las distintas variedades. Puede ser un tawny, puede ser un reserva, puede ser lo que sea, pero bueno, ya inicia otro proceso. En el mundo del Oporto, en esta casa en concreto, en Ferreira que os estaba hablando, hay una anécdota que es la única casa que no tiene orígenes ingleses. Antonia Adelaida de Ferreira, como os decía, pues bueno, fue una mujer pequeña pero que tenía su nervio y fue capaz de hacer un imperio en Portugal a base de un primer matrimonio del que se libró en su momento oportuno, porque fueron a visitar con el barón de Forrester, fueron a visitar un paso estrecho en el río Duero y la lancha con la que iba volcó con tanta mala suerte que el varón, que iba lleno de suses, se fue al fondo enseguida, y en cambio ella, que iba con una falda de esas enormes que parecían paraguas, quedó flotando y sin saber nadar llegó hasta la orilla y se pudo salvar. Entonces se casó en segundas nupcias y luego a partir de ahí, con la herencia que recibió, con lo que ella tenía, pues montó un imperio a partir de entonces. Bueno, es un poco la anécdota que vean de que esta casa lleva años y era una casa. Espero que hayáis disfrutado, os dejo ya con los postres y nada, y que hayáis perdonado un poco, pues bueno, las limitaciones que tenemos también los que no estamos realmente en el mundo de la elaboración del vino. Muchas gracias a todos y buenas noches.